Buenas tardes, yo soy Rosiris Córdoba, integrante del grupo número 1 y junto a mis compañeros hablaremos sobre el caso de Rosario Guayanca y Nica, las mujeres que son llevadas a la cárcel solo por el hecho de defenderse. En referencia a la noción y el sentido de la ética, este caso en Ica, Perú, pone en manifiesto una situación que requiere un análisis ético para poder defenderla. La ética es el estudio de los valores y principios que deben regir el comportamiento humano y su objetivo es determinar lo correcto e incorrecto en una situación específica. El caso de la ética se relaciona con la forma en que las autoridades tratan a las víctimas de violencia doméstica en lugar de reconocer el derecho de Rosario al defenderse de su esposo agresivo. Las autoridades la detuvieron y la procesaron penalmente, y esto plantea una cuestión sobre si la ética y las acciones de Rosario fueron moralmente justificadas o si la respuesta de las autoridades fue realmente ética. La importancia de la ética es esencial para examinar la responsabilidad de la sociedad y prevenir la violencia doméstica y fomentar la justicia. Para ello, es indispensable poder reflexionar sobre los valores y principios y se deben orientar en el comportamiento de las personas y las organizaciones en relación a la violencia doméstica y sus víctimas. El ejemplo de Rosario ilustra cómo la violencia doméstica puede presentar dilemas éticos en la convivencia humana después de que su esposo la atacó y la golpeó. Rosario se defendió, pero sus acciones fueron consideradas ilegales por las autoridades, lo que resultó en un procesamiento penal y por consecuencia un encarcelamiento. En el caso, se plantean preguntas sobre los límites éticos y sobre si la respuesta de la violencia doméstica fue ética, ya que la sociedad tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas y hacer justicia, pero también de considerar la ética de defenderse en situaciones de violencia. En cuanto a la ética, es esencial tanto los derechos y necesidades de las víctimas como los derechos del agresor. Y si bien la defensa propia puede ser una forma legítima de protegerse, deben hacerse dentro de los límites legales y además es crucial abordar las causas subyacentes de la violencia doméstica y trabajar en la prevención en lugar de simplemente reaccionar después de lo que ocurre. A continuación, hablará mi compañera Juliana Varela. Gracias, Rosiris. Bien, este es un ejemplo de cómo la libertad y la responsabilidad pueden entrar en conflicto, ya que la ciudadana Rosario Guayanca fue llevada a la carceleta al salir de su domicilio para evitar seguir siendo víctima de maltrato por parte de su propio esposo, quien la atacó y la golpeó brutalmente. Las autoridades en ese entonces consideraron que la acción de Rosario al salir del hogar fue ilegal. Por ello, la detuvieron y además la procesaron penalmente. Esta situación conlleva a realizarnos preguntas importantes sobre el papel que cumple la justicia en la magnitud de los derechos humanos, en la responsabilidad individual de actuar de manera ética y a la vez cumplir con las leyes. En este caso, la libertad de Rosario para defenderse fue limitada. La situación destaca la importancia de conseguir tanto la libertad como la responsabilidad en el caso de violencia doméstica y trabajar para fomentar una sociedad más justa y ética en la que se protejan los derechos humanos y se promueva la convivencia pacífica y respetuosa. A continuación, le doy el pase a mi compañero Rafael. Gracias, Juliana. Quien les habla esta vez Advíncula Rafael Russell. A continuación voy a hablar sobre el caso de Rosario Guayanca, que se realizó en Ica. Estos temas nos hablan sobre los temas de razonamiento moral humano. Esto nos permite poder aplicar un marco de normativa en los temas de razonamiento moral humano, nos permite poder establecer los distintos tipos de intereses y también la satisfacción de sus propias necesidades físicas. Estos aspectos son claves e importantes que nos permiten tomar en consideración y tomar las normativas y las autoridades para poder intervenir y considerar los derechos de las mujeres. Permite poder establecer 5 o 6 niveles que nos podrían poder conocer y contemplar los derechos humanos, la justicia, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a mitigar los riesgos de violencias que se pueden mandar en cualquier tipo de Estado. Estos parámetros nos permiten poder establecer un claro contraste de la ética y la justicia, nos permite poder establecer y defender y mitigar la violencia doméstica que se puede suscitar durante y en la convivencia. Adelante, lo voy a pasar con mi siguiente compañero, Clever. Bien, gracias compañero. En este caso hablaré de los derechos humanos. En el caso de Rosario Guayanca, en el Perú, lo que SICA. Fue detenida
por proceso penal, por defenderse de su esposo abusivo, despejando una violación a sus derechos humanos y protección contra la violencia y la discriminación a su género. Se enfatiza que el reconocimiento de otros fundamentos para abandonar la violencia doméstica y proteger los derechos humanos de las víctimas. Finalmente, se destaca la necesidad de implementar políticas y programas para prevenir la violencia doméstica y fomentar una cultura de respeto hacia los demás, para que haya una sociedad más justa, equitativa, multicultural e intercultural en el Perú. El caso de Rosario Huallanca, como ejemplo, se menciona en muchas culturas la violencia doméstica es tolerada o justificada, lo que dificulta a las víctimas buscar ayuda y protección. La interculturalidad implica reconocer y respetar las biodiversidades culturales, proveer el diálogo entre culturas para el desarrollo del país. En el caso de Rosario es una perspectiva intercultural. Había permitido una respuesta más afectiva culturalmente, ya que son esencia para construir una sociedad más justa e inclusa, asegurando que los derechos humanos de todas las personas sean protegidos y respetados. Esta ha sido nuestra explicación sobre este caso de Rosario Huallanca. Muchas gracias.